一体何なんだ。ベヘリット。氷室にいます。 Now there is no hope. El tiempo es gentil, siempre nos anima a elegir. El tiempo es cruel, siempre nos fuerza a elegir. Un mes entero había transcurrido desde los eventos en el reino de Shirone. El invierno se estaba aproximando a su final y la primavera tan solo estaba a la vuelta de la esquina. Fue durante este último mes que Rudius había invertido una considerable cantidad de tiempo trabajando en construir un plan con el dios dragón Orsted sobre el futuro. La primera orden era clara: conseguir aliados. El primer paso consistía en instalar una agencia de inteligencia para reunir información, y en gran medida dicho paso estaba cubierto con la banda de mercenarios de Rukwag. Rudius la había estructurado de manera que las instalaciones principales mantuvieran contacto con cada rama, haciendo posible la recabación de información en países de todo el mundo. De esta manera, si el mago no podía dirigirse a las instalaciones principales para recibir información, le bastaría con visitar cualquiera de sus ramas a lo largo y ancho del mapa mundial. El segundo paso consistía en conectar con figuras de autoridad y futuros líderes. De esa forma, cuando la resurrección de Laplace hiciera estallar la inminente guerra entre humanos y demonios, cada nación estaría preparada para enfrentar la calamidad. Y el tercer paso trataba sobre reclutar guerreros. Este era el aspecto que más interesaba a Orsted, ya que prefería que otros acabaran con Laplace para así ahorrarle el desgaste mágico. Rudius personalmente creía que si durante los próximos 80 años conseguían atenuar lo suficiente la maldición del dios dragón, entonces él podría luchar junto a tales fuertes guerreros. Los guerreros que sugiero son aquellos ya destinados a enfrentarse a Laplace, pero no serán fácilmente convencidos en convertirse en discípulos del dios humano. Será interesante buscar en escuelas como la del dios del agua o el dios del filo, o preguntarle a guerreros de considerable antigüedad como el dios del norte Kalman III o el dios de la muerte Randolph. Algunos incluso tienen gran resentimiento contra el dios demonio, como Ruishert. Los mercenarios de Rukwag pueden buscar a estas figuras alrededor del mundo y, tras ello, iré personalmente a negociar. En resumidas cuentas, tendremos que hablar con todos aquellos guerreros fuertes y capaces que se nos ocurran como candidatos. Sin embargo, no todo iría sobre ruedas. Orsted no tardó en señalar que Hitogami interferiría con insistencia, mandando a sus apóstoles hacia ellos, sin mencionar que, de allí en más, no tenían muchas certezas respecto a quién podría llegar a ser un apóstol, al grado en que el dios dragón aseveró que, si bien en un loop normal podía estimar quién potencialmente llegaría a ser un apóstol, dado que en el presente y extraño loop ya habían aparecido apóstoles inesperados, la incertidumbre nublaba el futuro. Aún no logro entender qué métricas emplea Hitogami para seleccionar a sus apóstoles. Orsted dijo que él tiende a elegir aquellos con destinos fuertes, pero personas con destinos débiles ya han aparecido como apóstoles. Además, ni siquiera sé cómo pueden medir la fuerza del destino de alguien con tanta seguridad. Parece ser la clase de regla que solo Orsted y Hitogami pueden comprender. Podría ayudar esparciendo el mensaje de no creas en aquellas palabras que se te entregan a través de un sueño, y cerciorarnos del bando de cualquiera que resulte sospechoso, matándolo de ser necesario. Un trabajo duro, pero lo haría. Otra ventaja que supo apreciar Rudius era que, debido a que Hitogami tan solo podía tener a 3 apóstoles bajo su mando en simultáneo,
Incluso si inicialmente parecía contraproducente, toda fuerza aliada era bienvenida como una importante ventaja. Mientras más, mejor. Si tenían a 6 aliados y 3 resultaban apóstoles, entonces se traducía que un 50% de sus fuerzas eran auténticos aliados. Pero si lo incrementaban a 24, entonces un 87% serían aliados. Mientras más grandes sean nuestros números, menor será el impacto de una traición o dos, aunque para asegurarme de que si resulta ser un líder no sea una traición catastrófica, tendré que repartir inteligentemente el poder entre líderes y elegirlos muy bien. Otra de las cuestiones cuya vitalidad había resultado incuestionable, sobre todo durante los eventos del reino de Shirone, era la necesidad de un método confiable de comunicación a distancia con el dios dragón, sin mencionar que aquellos futuros planes los separaría más y más, trabajando en distintos sitios del mundo a la vez. Particularmente en cuanto a esto último, el mago trató de explicar su idea a través del concepto de un teléfono, preguntando a Orsted si acaso algo de similar comportamiento existía en aquel mundo. Así que una herramienta mágica que pueda enviar voces o texto a través de largas distancias. Solo texto sería más que suficiente, además de compartir información. Si en algún momento debo tomar una decisión crucial de gran dificultad, sería mejor poder consultarlo contigo. La raza dragón poseía una herramienta mágica de semejante funcionamiento. Si la recreamos, entonces será posible hacer lo que pides. Así que esa clase de cosas existen en este mundo. Así es. De hecho, ya has visto una antes. Me refiero a los monumentos de los 7 grandes poderes mundiales, así como también las tarjetas del gremio de aventureros. Requerirá ciertas modificaciones, pero intentaré recrearlas. ¿Entonces las harás tú mismo? Tu llegada a esta línea temporal ya desbarató el resto de mis predicciones. En este caso, serán de utilidad. Pero antes de que Rudius pudiera saborear la satisfacción de haber puesto en marcha el plan en varios frentes, al menos de manera conceptual, otro problema se le vino a la mente: la armadura mágica Mark I. Debido a su fracaso en la última misión, era obvio que necesitaba crear una forma de transportarla de manera más eficiente. La Mark III seguía en desarrollo, priorizando tanto el poder como su ligereza, pero no era suficiente. Necesitaba algo más instantáneo. Además, ese proyecto, a pesar de ser muy prometedor, prometía también al menos 1 o 2 años más de desarrollo, incluso con Sanova a máxima capacidad. ¿Por qué no invocarla? Acorde a lo que Silvaril me enseñó, los objetos físicos no pueden ser invocados, pero siento que con un pequeño cambio de perspectiva sería posible. Valdrá la pena investigarlo. Bien, debo concentrarme. Por ahora expandiré Arukwag y su red a través de distintas naciones, conectando con poderosas figuras. Comenzaremos con Cliff, quien es nieto del Papa de Milis, y Ariel, la siguiente gobernante del reino de Asura. Es hora de añadirlos al equipo dragón de manera definitiva. De esa manera, Rudius optó por comenzar con Cliff, por lo que se dirigió a su morada, y al encontrarlo, se topó con un hombre muy exhausto. Se debía a la intensidad del amor, pues lo que realmente sucedía, además, era que comenzaba a experimentar lo que significaba ser un padre, aunque Linalais lucía como siempre, mientras sostenía al bebé en brazos, amamantándolo. Por las pintas que tienen, diría que tan solo se tomaron un descanso de la acción. Vine aquí hoy porque tengo algunas cosas que discutir con Cliff. Rudius, ¿podrías dejar de mirar con tanta intensidad?
Lo siento. Y tú, Lise, tenemos visitas. ¿Podrías vestirte apropiadamente? Bien, ¿qué te trae aquí hoy? Bueno, solo tenía un pequeño pedido. Una invitación, podría decirse. Cliff, ¿luces? ¿Ocurre algo? No, nada. La verdad es que recibí una carta de mi abuelo desde el sagrado país de Milis. Elinalais se fue a la otra habitación y tras tomar asiento frente a su amigo, la expresión de Rudius cobró seriedad al instante. Los eventos se estaban configurando en un patrón que ya conocía, y eso solo podía significar una cosa. Aquello estaba diseñado para alejar a Cliff de allí. ¿Era acaso otra guerra? ¿Una trampa del dios humano? Al mago le daba igual, porque debería involucrarse, sin importar qué. Además, era su oportunidad para crear importantes conexiones entre él y el sagrado país de Milis. Aquí está la carta. No es necesario que estés tan tenso, Rudius. No es un problema tan serio. Es solo que acordamos hace mucho tiempo que regresaría una vez me graduara. Solo me encuentro preocupado por el presupuesto de nuestro viaje y los peligros que podamos encontrar en el camino. Eso es todo. Al recibir la carta de parte de Cliff, Rudius le echó un rápido vistazo. Comenzaba preguntando cómo se encontraba Cliff para rápidamente instruirle que le enseñara la insignia que se encontraba en el sobre a alguna iglesia de Milis para que se le proveyeran fondos para continuar con su viaje de regreso si en algún momento carecía de ellos. La carta explicaba que Milishion yacía envuelta en un conflicto de poder y que el bando del Papa, su abuelo, estaba perdiendo. Finalmente, una advertencia se le fue entregada. Cliff debía de prepararse para lo peor si tomaba la decisión de regresar a casa. Si no era capaz de afrontar las consecuencias, entonces era mejor que no volviera. La carta cerraba señalando que, a pesar de esas duras palabras, su abuelo deseaba reunirse con él y volver a verlo nuevamente tras tanto tiempo, desde el fondo de su corazón. Rudius, la iglesia de Milis, ellos no tienen reparos en poner en la mira a las familias de los débiles o de sus enemigos. Ni siquiera le he dicho a mi abuelo que me casé. Si se corre la voz de que mi esposa es una elfa, podríamos tener un escándalo, uno que obligaría a mi abuelo a huir del país. El mago sabía muy bien que la fe de Milis era muy dura de cara a otras razas, principalmente la demoníaca, pero existían extremistas que incluso perseguían a los elfos por simplemente ser una raza no humana. Para Maas Inri, Elinalais no tenía una buena reputación, ni siquiera entre los propios elfos. Cliff, quiero que formes parte de la armada de Orsted de manera oficial. Si te conviertes en subordinado del dios dragón, entonces él y yo podremos ofrecerte todo nuestro apoyo. Serás capaz de proteger a Elinalais y Clive, mientras también lideras a la facción de tu abuelo hacia la victoria. Si acepto tu ayuda, ¿qué deberé hacer? ¿Qué esperan de mí? Una vez que asumas el poder, deberás prepararte a ti y a Milis para la eventual reencarnación del dios demonio Laplas. Verás. Rudius explicó todo lo concerniente a su plan centrado en los próximos 80 años. Además, también habló sobre el dios humano, esta vez en mayor detalle. Y una vez culminada su explicación, Cliff se mantuvo en una expresión de profunda reflexión. Rudius, ¿podrías darme más tiempo? Necesito pensar en todo lo que me acabas de decir. La ceremonia de graduación sucederá dentro de 2 meses. En ese entonces te comunicaré mi decisión. En ese caso, un consejo. Por experiencia propia, será mejor que le cuentes todo a Elinalais. Háblalo con ella. No hay razón para que cargues con este peso tú solo.
Dudius estaba convencido de creer haber visto los rizos de Elinalais balanceándose por la rendija de la puerta entornada mientras hablaba con Cliff. De seguro ella había oído la conversación, pero su consejo venía de un lugar honesto. Tras platicar con Cliff aquellos asuntos, Dudius decidió hablar con Sanova. Algunas cosas parecía que tendrían que esperar hasta el día de la graduación para finalmente ponerse en marcha, aunque no debía distraerse, ya que faltaba poco tiempo para ello. Durante el último mes, Sanova se había dedicado a empeñar sus últimas pertenencias reales para conseguir el dinero suficiente con el que construirse una casa próxima a la de Rudius. El diseño del mico contemplaba una morada de 2 pisos, ya lista para una producción inicial de figurillas, por lo que la planta baja lucía muy espaciosa. Era un gigantesco taller. Con eso dicho, era el piso de arriba el cual funcionaba como morada per se para él, Ginger y Julie. Dudius había conseguido que Sanova aceptara una generosa paga por su trabajo en la armadura mágica, lo cual ayudaba en gran medida al ex príncipe, pero le señaló al mago que no se sentía bien que él fuera el único que recibiera dinero por su trabajo, aludiendo al hecho de que Cliff también debería ser remunerado. Sanova, ¿te encuentras en casa? Maestro, la puerta está abierta. ¿Estás seguro de que puedo entrar? ¿No hay ninguna mujer vistiéndose a tu lado? Nada de lo que preocuparse. Oh, este lugar realmente luce como un taller de figurillas. Sanova se encontraba frente a uno de los grandes escritorios, esculpiendo con cuidado una parte de la cabeza de la armadura mágica, y sentada sobre sus piernas yacía Julie, pintando una figurilla con gran concentración. Era la primera vez que el mago no la veía ocupando un asiento al lado de Sanova como era usual. Parecía que el lazo entre aquellos dos se había estrechado aún más tras lo de Shirone. A Rudius le dio la impresión como si se tratara de 2 hermanos. ¿Qué lo trae por aquí hoy, maestro? La verdad es que vine a informarte sobre tu nueva posición. Los detalles están en este documento. Dice que Sanova Shirone será asignado al departamento de ventas de figurillas. No tengo objeciones, pero ¿no habíamos pospuesto ese proyecto? Dudius creía que aquel era un momento crucial para retomarlo. Entre todas las personas con las que quería contactar en ese momento para hablar sobre sus planes respecto a Laplace, Duishert era el primero, solo que no tenía idea de dónde encontrarlo, y poner en marcha la idea de las figurillas ayudaría con eso, con la reputación de los Supparts y con su expansión. Indirectamente, el mago quería darle la oportunidad a Duishert de que finalmente tuviera una revancha contra Laplace y pudiera darle punto y final a un pasado de duelo y pérdida. También, dicha expansión podría incrementar el número de ingenieros con el que entablaran contacto y de esa manera acelerarían el desarrollo de la armadura mágica Mark III. Después de todo, las técnicas de ingeniería para las figurillas y muñecas podía ser aplicada también en la armadura mágica, dada la existencia de ciertas similitudes. Y eso cubre básicamente el plan. Mientras que admito tener razones personales para esto, quiero incrementar nuestro potencial de ingeniería para el proyecto de la armadura. Quería pedírtelo a ti porque entiendes más de esto que cualquier otro. Buscaré en la banda mercenaria Rukwag por alguien con experiencia previa en cuanto a negocios para que te ayude. Y Aisha y yo ayudaremos para que consigas establecer la primera tienda. ¿Aceptas? Bien, maestro. Así será hecho entonces. De esa forma, Dudius partió en busca de cierto mercenario al que le había puesto el ojo para que ayude con aquel plan.
Poco a poco, la creciente huella de Rudius Greyrat y sus amigos comenzaba a oficializarse en la historia de aquel mundo. Así, el futuro lucía peligroso, al igual que prometedor. Tengo que continuar moviendo ficha. No puedo darme el lujo de detenerme. No dejaré que se repita lo que sucedió en Shirone.